Gusto de saludarlos a todos, qué bueno que están acá. Se ven todos muy bonitos. Unos más que otros, por supuesto. Estamos en este mensaje llamado vaso lleno. Medio lleno, medio vacío. Típico que pensamos el vaso medio lleno, el medio vacío, pero no tiene que ver tanto con eso, sino algunos ya están predispuestos. Vamos a hablar del vaso medio lleno, vamos a hablar del vaso medio vacío. No. Vaso lleno. Y les quiero explicar de qué se trata esto de vaso lleno y por qué se llama así. Y quiero referirme a dos cosas con respecto al vaso lleno. Cuando nosotros tenemos un vaso que está lleno, una parte es que esté lleno al rebalsarse cuando sentimos que una gota más y sale Hulk. Una gota más y me desplomo. Una gota más y no doy más. Una gota más y reviento. A eso me refiero con ese vaso lleno. Ahí, que está al borde de rebalsar. Y la otra parte es un vaso lleno también, pero en plenitud. Un vaso lleno en el cual nosotros nos sintamos bien, que podamos sentir que estamos fluyendo con Dios, fluyo con lo que Dios me ha dado, con los pocos o muchos recursos que tenga, pero siento que fluyo con Él. Me siento lleno, siento que mi familia está llena. No significa que no tenga problemas, pero me siento lleno. ¿A cuánto le gustaría estar así? Varios. Pero del otro lado, con un vaso lleno a rebalsar de injusticia, rabia y todas esas cosas que están dentro de nosotros. Entonces, el problema es que todos quisiéramos estar de este lado del vaso, con el vaso lleno, pero bien, en plenitud. Pero muchos estamos, nuestra realidad para muchos puede ser la de este lado, donde estamos al borde del colapso. El problema es que no podemos lograr una cosa sin quitar la otra. Muy difícil sentirse pleno si estamos desbordando de rabia, ira, tristeza, enojo, depresión. Es muy difícil sentirse pleno en Dios si cargo con este vaso. El problema, pareciera que estuviéramos hablando de dos vasos. El problema es que es uno solo. Y el vaso representa nuestra vida. Y el líquido, el contenido, representa aquello que nosotros tenemos dentro, de lo que estamos formados, de lo que hay dentro de nosotros. Ese vaso, hay muchas cosas que se llenaron en tu vaso y de pronto hay una mezcla de Dios, una mezcla de rabia, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten así? Ay, tengo mucha plenitud en Dios, pero tengo muchas cosas. Y ese vaso está como medio mezclado, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que tú elegiste que entraran en ese vaso. Hay muchas cosas que tú no elegiste que entraran en ese vaso. Fueron entrando ese contenido, se llenaron tu vida y tú no lo elegiste. Fueron cosas que pasaron en tu vida y fueron llenándote. Pero esas cosas están ahí y nosotros debemos aprender a ser conscientes de lo que hay en ese contenido, de lo que tengo adentro. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué contenido puede haber en nosotros, en este vaso? Y ahí lo podemos ver. Contenidos como, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro carácter. Principalmente, no es que no haya otras cosas, pero principalmente tienen que ver con estas tres cosas que están en nuestro vaso, y ese es el contenido. Pensamientos, por ejemplo, pensamientos muy buenos, pensamientos muy malos. ¿O solamente tienen pensamientos buenos? Hay pensamientos malos. Alguien dijo, Héctor Teme se llama, que no todos los pensamientos son nuestros, solamente son nuestros aquellos que nosotros elegimos creer. Esto es interesante porque nos llenamos de pensamiento. ¿A quién le ha dado gana de pronto de ahorcar al jefe? Son pensamientos. Ahora, si lo hace ya es un pensamiento tuyo, pero no todos los pensamientos son nuestros. Nosotros vivimos siendo atacados por nuestros propios pensamientos. ¿Cuáles son los que yo voy a ejercer en mi vida? Va a depender de mí.
Entonces, estamos llenos de pensamientos buenos y malos. Algunos los eliges, otros no, pero están ahí. También hay un montón de emociones. Y las emociones no son ni buenas ni malas, depende de cómo nosotros trabajemos en ellas. Pero dentro de eso hay cosas que nos dan paz, hay cosas que nos dan ira, hay cosas que nos atormentan, hay cosas que nos dan temor, hay cosas que nos dan confianza. Esas emociones. Y a veces somos un vaivén de emociones. Tenemos un poco de esto y un poco de esto otro. Bueno, eso es parte del contenido. Y también está nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra capacidad de elegir, de decidir, de hacer, nuestra integridad. Integridad es pensar, decir y hacer en una sola línea de acuerdo a un conjunto de valores. Si eres un cristiano, de acuerdo a un conjunto de valores que Jesús puso en tu vida. Entonces, pensar, decir y hacer en una sola línea tiene que ver con un carácter. Muchas veces pensamos, decimos una cosa y hacemos otra. Bueno, tiene que ver con nuestra integridad. Y así es como nos vamos llenando. Este tipo de cosas son las que están en nuestro vaso y tienen la capacidad de hacernos sentir en plenitud o sentir que nuestra vida está en una especie de colapso. Una gota más y yo no sé qué va a pasar. ¿Lo han dicho? ¿Lo han pensado? La pregunta es, ¿qué contiene tu vaso? ¿Qué hay en tu vaso? ¿Sabes lo que hay en tu vaso? ¿O simplemente se llenó y hay una mezcla de las cosas maravillosas de Dios y una mezcla de las cosas terribles que a veces hemos acumulado, que no hemos sanado y venimos hablando durante todo este tiempo, cosas que no hemos sanado, que están ahí heridas y se mantienen y se mantienen y se mantienen? Y si yo no vivo un proceso, como lo decíamos la semana pasada, entonces voy a andar chocando el carro en cada lugar que ande. Porque me va a dar lo mismo. Total, si yo no vivo el proceso de sanación, voy a seguir chocando y chocando y chocando. Y así nos movemos algunos. Entonces, hay una parte en ese vaso de Dios, pero hay otra parte de cosas que no hemos sanado y eso como que causa interferencia y no permite que fluyamos. Así que, ¿qué contiene tu vaso? Es la pregunta que cada uno debería hacerse. Cada uno de nosotros, ¿qué tiene mi vaso? ¿Qué hay en mi vaso? ¿Qué es lo que cuál es el contenido que estoy teniendo? ¿Qué cosas Dios las puso ahí y qué cosas yo tengo que ver cómo quitarlas o cómo sanarlas de mi vida? Así que quiero que sepan y que les quede muy claro que tú eres el mayor responsable del contenido de tu vaso. Tú eres el responsable de eso. Tú tienes la capacidad de dejar que esas cosas estén o dejar que ciertas cosas entren en tu vida o se mantengan en ella. ¿Por qué? Porque a veces, a veces puede pasar que no tienes, a veces tú no puedes, les decía recién, no puedes elegir con qué te llenas. No puedes elegir con qué te llenaste. Hay cosas que son injustas en la vida y nos pasan y entraron a nuestro recipiente, entraron a nuestro vaso. No puedo hacer nada con eso. Eso simplemente entró. Entonces, a veces tú no elegiste esas cosas que entraron. Sin embargo, puedes elegir qué se queda. Quizá yo no elegí siendo niño haber sido abusado, a lo mejor no elegí siendo niño haber sido maltratado, o no elegí siendo niño que alguien haya hecho bullying. Yo no elegí un montón de cosas, a lo mejor siendo adulto hay muchas cosas que tú no elegiste que te pasaran. No las elegiste, pero sí puedes elegir si se quedan o se van. Pero no puedes elegir que se vayan si no eres consciente de lo que hay. Y eso es, por eso que le hablaba la semana pasada, avanzamos en la vida mirando estas cosas como en transparencia, como si les pasaran a otros, como si yo fuera un espectador de mi vida, pero no el protagonista.
Entonces las miro como si estuviese viendo la serie, la novela o la película. Las miro como si fuese la vida de otro. Y no soy protagonista en decir, epa, esto me está pasando a mí. O qué es lo que me está pasando a mí. ¿Qué es lo que me hiere? ¿Qué es lo que me hace reaccionar? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Qué es lo que no me deja fluir? ¿Qué es lo que me impide permitir que Dios sea el que gobierne mi vida si elegí en un momento seguir a Jesús? Ahora, si todavía no has elegido eso, estás en un muy buen momento para mirar al lado, mirar a los que te trajeron, mirar a alguien y decir, ok, quiero ver cómo es esto, cómo es que funciona el cristianismo o cómo funciona Jesús en la vida de las personas. Así que estás en un muy buen momento para observarlo y luego poder identificar cosas y decir, ¿sabes qué? Yo necesito de eso. Por eso que había muchas personas en la primera iglesia, y ha ocurrido durante la historia de la iglesia, que personas que miran la vida de los creyentes y ven que ellos van avanzando en ciertas cosas y dicen, yo no entiendo mucho, mira, la verdad es que no conozco mucho, pero veo que da resultados, así que quiero probar. Y muchos han elegido querer probar. Muchos se ven como cuando vemos una persona fluir, cuando vemos una persona y su ministerio crece, o su ministerio, independiente que crezca o no, pero su ministerio fluye y traspasa el tiempo, y vemos que se dedican a esto, que van a esto, que luchan. Yo veo mucho, tengo una lista de personas que admiro y digo, qué increíble. Y eso no significa que sea, porque es muy fácil admirar, por ejemplo, a Dante Gebel con un ministerio tremendamente grande. Pero hay veces que puede admirar a una persona que simplemente lidera un grupo de vida y lo hace espectacular. Y no tiene que ver si esté creciendo en mucha gente o no. Está creciendo en lo que Dios puso en sus manos. Y eso es maravilloso. Entonces, cuando vemos personas así, decimos, ¡wow! Yo quiero ser. Pero los que no son creyentes ven eso y dicen, algo tiene esta persona que yo quizás podría tener. Y eso les llama la atención para acercarse y para conocer a Dios. Esto mismo es lo que nosotros podemos proyectar a otros cuando comenzamos a limpiar un poco ese vaso rebalsado y empezamos a fluir con Dios. Pero ¿qué hay en el contenido? Depende de nosotros. ¿Quién es el responsable de eso? Nosotros. ¿De qué vamos a llenar? Dios nos ama tanto que nos permitió incluso elegir si lo aceptamos o no. Tanta es la libertad que Dios nos dio que hasta eso podemos elegir. Imagínate si Dios no permitiera eso. Seríamos unos robots donde nos programan algo y ya. Y no somos así. Y es fabuloso. A veces quisiéramos que Dios, ya, quítame todo esto y ya, hazlo de forma automática, yo que ni me dé ni cuenta. Sería fabuloso. Y hay muchas cosas que yo creo que Dios hace así y no nos damos ni cuenta, como la sana. Pero muchas cosas son manuales. No son automáticas. Requieren que nosotros seamos conscientes y tomemos eso y se lo entreguemos a Dios. ¿Recuerdan esto? Identidad pública. ¿Cuál es tu identidad pública? ¿Qué dicen los otros que eres? Ok. ¿Hicieron el ejercicio? Entonces, si tú tomaste eso y recuerda que no tenías que responder nada y lo tienes ahí y lo pones, y yo les dije, mira, no respondas nada, lo tomas, te vas al baño o a un lugar privado y te pones a orar. Y eso es decirle a Dios, Dios, toma el control de esto. Toma el control de mi vida, a ti te lo expongo. Tú quítalo si es necesario. O ayúdame a sanarlo. O una herida, o lo que sea. Esa parte es manual, no es automática. No puedo apuntar, no puedo cambiar aquello que no veo. Y para eso necesito al resto, para que me lo muestre. Personas que te aman. Así que la pregunta es, en cuanto a nuestro vaso y nuestro contenido, ¿de qué te estás llenando? ¿Se dan cuenta que una cosa es ser consciente de lo que tengo en ese vaso y de qué me estoy llenando? Ahí podríamos preguntar, ¿con quién te estás juntando? ¿Con qué personas te estás relacionando? ¿Quiénes son los que están influyendo en tu vida, para bien o para mal?
Puede ser para bien, puede ser para mal. Ok, ¿de qué te estás llenando? Porque de todo eso vas a ir tomando. Imagínate, tú te juntas con puras personas que se quejan de la vida. No, no es necesario, eso pasa en mi trabajo, dirá alguno. y se quejan de la vida, el mundo es horrible, el gobierno, las cosas, todo es malo, todo es malo, todo es malo, y tú te estás llenando de eso. Pero yo no participo de eso, pero me estoy llenando. Y eso va a entrar en el recipiente. Entonces, ¿por qué me siento tan colapsado? Porque eso entró. Así que, ¿de qué te estás llenando? Y voy a decir algunas cosas, una lista de algunas cosas que pudiéramos estar llenando. Algunos van a decir, uy, esta lista. Pero bueno, voy a poner la lista. Inmoralidad sexual. No tengo que explicarlo, ¿no? Todo aquello sexual que no alinea con Dios. Hay gente, pero no entiendo. Sexo dentro del matrimonio, ¿ya? Todo lo demás no. Inmoralidad sexual, todo aquello que hoy día nos bombardea. Inmoralidad sexual. Impureza. Libertinaje. Hacer lo que se me da la gana. Soy soltero. No. Hago lo que... Libertinaje, no. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. ¿Cómo yo estoy decidiendo ante esas cosas? Idolatría. No, yo creo en Dios, no tengo idolatría. Bueno, pero a lo mejor tiene idolatría en alguna persona, en el dinero, en alguna cosa, en una mascota, en un trabajo, en una carrera, en un novio, novia, o hasta tu esposo o esposa, ¿no? Idolatría. Idolatría no es, que a mí me gusta Buda. No, yo no soy idólatra porque yo no estoy ni ahí con Buda, yo solo creo en Dios. Sí, pero en el día a día, quizás cuántas cosas tú prestas idolatría, incluso adoración. Sabemos lo que es adoración, ¿no? Poner algo en el centro de nuestra vida y girar alrededor de él. Se supone que los creyentes pusimos a Dios. Pero a lo mejor en el centro hay otra cosa. Y giro alrededor de eso. Aunque quisiera girar alrededor de Dios, giro alrededor de otra cosa. Eso es idolatría. Brujería. No se vayan a incomodar algunos. No. Brujería. Puede ser cuántas cosas que a lo mejor te llenas, diabólicas quizá. Que me encantan las películas. Si realmente te encanta Dios, hay cosas que no te van a interesar. No porque sea bueno o malo. Podemos estar de acuerdo que es malo para tu vida. Sí. Pero si realmente te importa Dios, hay cosas que no deberían interesarte. Lo esotérico. Odio. Mauri, ¿de dónde sacaste esta lista? Me van a decir alguno después. Odio. Discordia. Todo el tiempo. Discordia. Celos. ¿Y por qué a mí no? A mí no me invitaron. A mí no me dijeron. Celos. Las parejas, cuidado. Arrebatos de ira. Los que nos pasa digan presente. Rivalidades. Creer que todo el tiempo estás en una competencia, en una pelea con alguien. Disensiones. O sea, nunca te pones de acuerdo con algo. Peor, no cumple los acuerdos. Sectarismos. Yo no voy a ninguna secta. Sí, el tener una ideología puede ser una secta. El ponerte fanático de algo puede ser sectario. Envidias. Siempre decimos, a los niños es muy fácil identificar la envidia en los niños y los niños la identifican y no les da vergüenza. Porque creemos que es algo tan infantil la envidia, pero vamos, los adultos estamos llenos de eso. Ok, estoy dispuesto a quitar eso de mí.
Yo les voy a dar un secreto con respecto a la envidia. No les estoy pidiendo que la reconozcan públicamente, internamente reconozcanla. Un secreto con la envidia. Cuando alguien te caiga mal, ora por él. Y va a ver cómo Dios se va a meter entre medio y va a ser muy incómodo, pero se mete entre medio. Cuando alguien te moleste y esa molestia que tú, yo sé que no va a reconocer que es envidia porque te cae mal esa persona, pero cuando eso ocurra, ora por esa persona y te va a molestar. Y si te molesta orar por esa persona, Dios está trabajando en tu corazón. Súper. Borracheras. No estamos hablando de un cóctel, una cosita, una comidita. Borrachera. Orgías. No les voy a explicar eso. Entre otras, yo puse, por ejemplo, pornografía que está tan, pero tan de moda, lamentablemente, en niños. Cuidado con eso. Todas estas cosas pueden ser parte del contenido de nuestro vaso. Y de verdad algunos están diciendo, ¿de dónde sacaste esa lista? Mira, tengo unas cosas buenas y ahí van a ir cachando dónde viene esa lista. Hay cosas buenas que pueden estar en ese contenido, como por ejemplo amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esa lista está buena, ¿no? ¿A quién le gustaría tener esa lista? ¿A quién le gustaría dejar la lista anterior? O sea, en otras palabras, soltar esa lista, no digo que tengas todo, pero soltar esa lista y reemplazarla por esa. ¿Sí les gustaría? Eso es fabuloso. Bueno, la lista yo no la inventé yo, así que buenísimo. La lista aparece aquí, Gálatas 5. Dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes los hizo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ante estas cosas, no hay ley que las impida. No hay ley que condene esto. Interesante porque esta lista de cosas, las primeras tres, se los contaba hace no mucho tiempo, las primeras tres tienen que ver con la plenitud en Dios. Son cosas que Dios nos proporciona y nosotros somos reflejo de eso. Somos una expresión de lo que Dios ha puesto: amor, alegría y paz. Las otras tres, paciencia, amabilidad y bondad, tiene que ver con otros, con lo que nosotros podemos, con el contenido que nosotros podemos tener para otros. Tiene que ver con los demás. Y las últimas tres tienen que ver con nosotros: fidelidad, humildad y dominio propio. Tienen que ver con nosotros, con lo que nosotros podemos ejercer. Todo esto lo tenemos que ejercer, todo esto está dentro del contenido, pero tiene que ver con nosotros. Entonces es maravilloso nosotros poder cambiar el contenido. Y yo sé que varios están diciendo, Mauri, pero eso ¿cómo se hace? Yo tampoco sé. De verdad. Yo lo único que sé, que si Dios, este es el centro y aquí está Dios, y esta es la luz que Dios pone, yo lo único que sé es que tengo que ponerme acá abajo. Porque no tengo un secreto, no hay una técnica, no hay un libro que te muestre, mira, esta es la técnica de autoayuda para que tú dejes que Dios... No, es simplemente buscar de Él. Buscar de Él y de su cuerpo, que es la iglesia. Y ponerse en ese lugar. Y que Él
empiece a trabajar en nuestras vidas. Todo lo demás va a ir ocurriendo. Y hay cosas que para que ocurran, Dios tiene que mostrarlas. Y a veces son incómodas, y se lo he dicho durante todos estos mensajes. A veces para que Dios sane algo, tiene que exponerlo. Y la luz es lo que lo limpia. Pero si está esa herida, como les decía, con un paño a lo Rambo, hay un corte, una herida, y me creo Rambo y lo tapo, eso va a seguir ahí y se va a podrir. Y luego hay que cortarlo. Entonces, esto es para los creyentes. Si tú y yo en algún momento elegimos seguir a Jesús, elegimos que Él sea mi Señor, en otras palabras, que Él gobierne mi vida, yo tengo como el mandato de exponerme a Él para que lo haga, para que Él pueda sanar, porque Él tiene un propósito con sanar nuestra vida, que cuando Él comienza a sanar mi vida, la vida de cada uno de ustedes, cuando Él comienza a sanar, Él comienza a mover esa expresión por diferentes lugares. Y esa es la forma como Dios, el plan de Dios en cuanto a expandir el reino. Que nosotros seamos cartas abiertas, que nosotros seamos el mensaje. A veces podemos ser mal mensaje y en el mismo tiempo podemos ser buen mensaje. Hasta en eso Dios es bueno. Aún así no deja de dar el mensaje. A veces lo da en forma de ejemplo, usándonos a nosotros, y a veces lo da en forma de advertencia, usándonos también a nosotros. Y eso también es maravilloso. ¿Se dan cuenta que Dios es realmente soberano? ¿Se dan cuenta que realmente Dios está en control de todo esto? Entonces la pregunta es, ¿estoy reconociendo a Dios en el actuar de mi vida? Sea muy bueno, muy malo, esté Él con el vaso al borde del precipicio o con un vaso lleno, fluyendo y que salen puros corazones alrededor tuyo. Independiente de cómo esté ese vaso, Dios es soberano y Él tiene un trabajo por cada uno de nosotros. Y Él completará la obra que hizo en nosotros. Pero nosotros debemos estar atentos a que Él lo haga. No podemos ser indiferentes. No podemos, lo peor que podemos hacer, por eso que Pablo por ahí lo advierte y dice, o sea, el que cree que esté bien, preocúpese. Lo peor que podemos es creer que estamos súper bien. Por eso es que tantas veces dice, reconozcan sus debilidades. Y no las traten de convertir en fortalezas. No dice eso. ¿En qué parte dice eso? En ninguna. ¿Qué hay que hacer con las debilidades? Entregárselas. Y Él se encarga. Probablemente no va a ser una fortaleza eso. Probablemente sí, Él sabe. Pero mi trabajo es ¿qué? Entregársela. No es tan complicado entender el cristianismo. ¿Se dan cuenta que hay muchas cosas que sobran? Cuando nosotros miramos el cristianismo de esta manera, hay muchas cosas que sobran. Mirando el cristianismo en cuanto a cómo yo debo comportarme, cuál es mi manera de comportarme con Dios, y que eso luego influye en los demás y lleva el mensaje del evangelio a los demás. Entonces, desde ese lugar el cristianismo no es nada complicado. Pero a veces no somos conscientes de que es así, de simple y de sencillo. Ahora, los procesos de transformación no lo son. A veces son lentos. Todos aquellos que hemos pasado por procesos de transformación, a la buena y a la mala, sabemos lo que tardan, sabemos lo difícil que son, sabemos lo que hieren. Porque uno está herido y sientes que te hiere más. No es así. No es que tú estás con la herida, pero como estás en el proceso, la herida no duele. No, la herida duele más. Si a ti tú vas al médico y te sanan una herida y te ponen el parchecito para sanarte, porque a lo mejor te echaron, voy a usar un nombre súper científico, povidona, y te ponen ahí, te ponen el parchecito. No es que te tocan y no te duele. Tú te tocas y te sigue doliendo, porque así son los procesos de las heridas que nosotros estamos sanando. Sigue doliendo.
Pero eso es lo que se espera. Entonces, cuando estamos sanando nuestro corazón, que es más difícil todavía, también sigue doliendo. Mira, Jesús sanó a varias personas. Sanó a la suegra de Pedro. La suegra, tápense el oído. Por eso Pedro lo negó. Jesús sanó a la suegra de Pedro y fue así como, ¡ting! Lo hizo. Pero ¿cuánto tiempo tardó Dios en sanar el corazón, o Jesús, en sanar el corazón de Pedro? Entonces las heridas físicas son más fáciles que las heridas espirituales, las heridas del corazón. Y en ese proceso estamos todos, ¿sí? Todos. ¿Cómo funciona en nosotros? Tenemos que entender y tener claro qué es lo que el contenido que Dios puso en nuestras vidas, qué es lo que nosotros tenemos, cuál es nuestro producto. Así que mi pregunta es, ¿eres consciente del producto que cargas? ¿De qué está hablando? Estoy hablando del producto que Dios puso en ti cuando reconociste que Dios existía, que Jesús había sido levantado de los muertos. En ese momento, cuando tú reconociste y pusiste a Jesús como tu Señor, Dios te dio un producto. Dios te dio algo, no es un producto. Algunos se me va a ofender. ¿Cómo dijo que el Espíritu Santo es un producto? No. Pero hay un producto, hay algo en ti. Dios puso eso, que es el Espíritu Santo en tu vida. Ahora Él vive en ti, no en este lugar. Ahora Él vive en ti, se metió adentro tuyo y anda para todos lados contigo. Cuando haces cosas buenas y cuando haces cosas malas. Quizás te tapará los ojos, yo no sé cómo hace, pero Él está ahí, viviendo contigo. El problema es que a veces somos cristianos, hemos tomado esta decisión, pero no somos conscientes de ese producto, no somos conscientes de aquello que Dios puso en nuestra vida. Es como que tú tengas una super aplicación en tu celular o en tu computador, tiene un programa y esté ahí en el icono, pero no lo instalaste. ¿Cuántas aplicaciones tienes en tu celular que no usas? Un montón, ¿cierto? Bueno, tiene una super aplicación con un montón de beneficios, pero no lo usamos. Esto es como cuando nos pasó hace un tiempo atrás, fuimos a comer a un lugar, comimos, y yo, qué bueno. Pagamos la cuenta, y yo, uy, qué cara la cuenta. Pagué la cuenta, todo, y después cuando voy en camino me doy cuenta que el banco tenía un descuento de un 40%, y yo, ¡no! O sea, había un beneficio y yo no lo sabía, era ignorante ante eso. Bueno, ¿cuántas cosas nos pasan en el plano de nuestras vidas que somos ignorantes a lo que Dios tiene para nosotros? Beneficios que no disponemos de ellos. Están ahí, pero no lo usamos. No hemos apretado el botoncito de instalar y que esto sea parte de nuestra vida. ¿Cuántos quizás tienen también con altura de miras, madurez? ¿Cuántos tienen el icono del Espíritu Santo pero no está instalado? No digan yo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo funciona. Y yo voy a poner un ejemplo. Tengo a mi asistente. Voy a poner un ejemplo de cómo debería de funcionar. No piensen que es Coca-Cola ni vino. Entonces, piensen esto. Nosotros a veces estamos con el vaso así bien llenito, al borde de una gotita más. Y nosotros a veces creemos que lo que hay que hacer es vaciar el contenido. No es tan fácil vaciar el contenido. Es como que dejes de ser tú. Vaciar el contenido es que de un día para otro tú digas, elimino esto de mi vida. Y
¿Qué hago con las heridas? ¿Qué hago con las cicatrices? ¿Qué hago con toda esa parte? Entonces no es llegar y vaciarme y me cambio de uno a otro. Tiene que ver con procesos. Aunque Dios muchas veces permite que podamos ser radicales en decisiones que tomamos, pero eso no significa que todavía queden consecuencias o no significa que hayamos quedado 100% limpios cuando tomamos decisiones radicales. Yo he visto personas tomar decisiones radicales en su vida en el momento que conocen a Jesús. Y eso es fabuloso. Pero luego tiene que haber una sanación de eso. Yo lo que estoy hablando es del proceso de sanación. Entonces, a veces estamos así y nosotros queremos voltear un contenido para tener otro. Entonces, así está nuestra vida del lado del vaso lleno de cosas. Y lo que nosotros debemos aprender a hacer es permitir que Dios sea el que comience a limpiar nuestra vida. Yo no sé cómo funciona, simplemente hay que ponerse bajo el señorío de Él, bajo su amor, y Él nos va enseñando, a lo mejor yendo a la iglesia, al grupo de vida, exponiendo nuestras heridas, confesando nuestros pecados, hablando de Él, escuchando de Él, hablándole a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de pronto como que esto empieza a cambiar un poquito. Nunca he vaciado el contenido de todo lo malo que he tenido, simplemente yo me pongo debajo de Él. Y su agua es inagotable, aunque el contenido de este se puede acabar, tenemos reserva. Pero su agua es eterna, no se termina nunca. Y nosotros así nos vamos llenando. Así que físicamente yo no sé cómo funciona. Lo único que sé es que tenemos que ponernos bajo la luz de Él o bajo este chorro de agua y Él hace el resto. Y bueno, parece que ya. Y vamos, van a entrar más basuritas, ¿eh? No es que, estoy listo. Todo el tiempo va a entrar cosas. Todo el tiempo vamos a ser expuestos a que entren más cosas. Pero este es nuestro pasado. Y nosotros miramos este pasado y decimos, ok, esto ahora, si sana, experiencia, testimonio, ministerio, de todo lo que nosotros podemos hacer para otros. Porque ese pasado Dios lo usa para que puedas llegar a otras personas. Entonces, y esta es nuestra vida, y van a caer más gotitas de otras cosas. Tenlo por seguro. Pero nosotros seguimos teniendo un Dios con una fuente inagotable que nos va a seguir llenando. Y nos va a seguir llenando. Ahora sí vamos a vaciar un poquito esto. De eso se trata. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata permitir que Él sea el Señor de mi vida. Permitir que Él sea quien gobierna mi vida. Permitir que Él cubra todo lo que yo necesito. No sé cómo funciona físicamente. Lo único que sé es que hay que ponerse o bajo esa luz o bajo esa esa fuente de agua, y que Él haga su trabajo. Y en el medio de esas cosas nosotros debemos ser obedientes en, por ejemplo, versículos como abandonen toda ira, toda rabia, toda amargura, abandónenla, suéltenla, déjenla ir, llénate de mí. Eso es lo que tú puedes hacer en tu vida como soltero, en tu vida como casado, en tu matrimonio que esté dolido, que esté dañado. Esto es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es el recipiente? Tú lo sabes. Yo quiero ser sanado. Y esto es lo importante. Tú quieres ser sanado. ¿Quieres ser sanado realmente? Hay un versículo que a mí me enamoró desde que yo comencé a conocer el cristianismo. Recuerden, era ateo, luego empecé a buscar las lógicas acerca si Dios era real. Evidentemente me di cuenta que Dios era real, que Jesús era real, pero no había tenido una relación con Él, no había experimentado eso. Y uno de los versículos que me motivó a
a seguir a Jesús fue uno que encontré en el Salmo 1:3, ahí al principio de los Salmos. Así que si no te gusta leer mucho y partes leyendo el Salmo, ya te queda ahí. Y es este, que dice que quien busca de Dios, quien se llena de Él, es como el árbol plantado a la orilla de un río. ¿Vieron los árboles que están plantados a la orilla de un río? Secos, ¿no? No, son frondosos, porque están ahí. Cuando llega su tiempo, da frutos. Esto me encanta. Cuando llega su tiempo. A veces nosotros queremos dar frutos de un día para otro. Nos volvemos locos por dar fruto. Yo he sido así, no, es que tiene que ser, no. Dice, a su tiempo. Da frutos y su hoja jamás se marchita. Nuestro ánimo, nuestras fuerzas. Y todo cuanto hace, prosperará. Entonces yo miraba, tenía una vida media con el vaso bien sucio. Y yo decía, yo quiero eso para mi vida. Han pasado más de 15 años desde eso y sigo queriendo eso para mi vida. Y miro para atrás y veo así, mi pasado, cosas que se van sanando, cosas que todavía no, pero yo quiero sanar. Aunque fuera muy egoísta y lo quisiera solo hacer por mí, funciona. Pero Dios te da una invitación mayor, ahora hazlo para otros. Hay una conversación que me encanta, que Jesús tuvo con una mujer. ¿Recuerda la historia de la samaritana? Jesús tiene esta conversación con ella y la encuentra en un pozo. Les cuento así rápido. Él le dice, dame agua. Y ella le dice, tú siendo judío me pides agua. O sea, los samaritanos y los judíos tenían problemas. Entonces, uno eran del Colo, el otro eran de la U. Entonces, le dice, si supieras quién te pide agua, si supieras el que te está pidiendo esta agua física, si supieras, tú le pedirías a él. Y ella no entiende, entonces le dice, bueno, pero yo veo que tú eres nuevo acá y yo no te veo nada para sacar el agua. Ella creía que seguía hablando del pozo. Es que mi agua, le dice Jesús, es diferente. Es tan lindo que mira lo que le dice. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, fíjense, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús está diciendo esto. Jesús le está diciendo, si tú probaras de mi agua, y muchos de nosotros la hemos probado, y hay muchas áreas de nuestra vida que Dios ha sanado, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero que no hemos vuelto a sentir sed en áreas que a veces teníamos destruidas. Esa agua la proporciona Jesús. Por eso yo le sigo. Esa mujer le creyó todo y le dijo, dame esa agua. Así deberíamos ser nosotros. No cuestionar ya tantas cosas, sino decirle, Dios, dame esa agua. Yo quiero esa agua. Señor, lléname esa agua. Porque esa agua va a bordear nuestro vaso completo, pero en plenitud. ¿Cómo está tu vaso? ¿Cómo está tu vaso? ¿Cómo está tu recipiente? ¿Qué contenido hay? ¿Eres consciente de lo que Dios ya puso en tu vida? Si lo elegiste a Él como Señor. Ese es el trabajo de nuestra vida. E increíblemente, trabajando para eso, Dios nos usará para hacer lo mismo en los demás. Es por eso que hacemos iglesia.
Vamos a orar. Bendito Dios, te doy las gracias, Padre, porque tu plan es tan perfecto. Y aunque a nosotros nos cuesta entenderlo, tu plan es perfecto. Señor, tú nos amas tanto, que has dispuesto todas estas cosas para nosotros. Dios, tú nos premias cuando te buscamos. Señor, simplemente ayúdanos a tener la voluntad, el coraje, la perseverancia, las fuerzas para saber ponernos bajo tu luz. Que tú hagas el trabajo. Ser valientes en exponer nuestras heridas, ser valientes en incluso hasta presumir nuestras debilidades, como dice el apóstol Pablo, y entregártelo. Señor, ayúdanos a saber cómo ponernos bajo tu luz. Señor, ayúdanos a ser como ese árbol plantado en esas orillas del río. Señor, ayúdanos a meternos bajo esa fuente de agua inagotable, esa agua que tú solo proporcionas, esa agua que solo tú puedes llenar nuestro corazón, que solo tú puedes sanar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser conscientes de aquello que tú tienes para nosotros, que tú ya has dispuesto para nuestra vida, porque tú eres fiel y completarás la obra en nosotros. Gracias, Señor, te amo. Y te pido por cada uno de los que están acá, Señor, cada uno de los que estamos acá estamos luchando con nuestras heridas, con nuestras vidas, con nuestro pasado, con aquellas cosas que nos aquejan día a día. Dios, yo te pido por cada uno de los que estamos acá, que podamos entregar nuestras vidas a ti, ponerte a ti, ponernos bajo esa luz, ponernos bajo esa fuente de agua y permitir que tú seas quien gobierne nuestra vida. Ya la manera como la hemos practicado no va a funcionar. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que hizo que todo esto sea posible. Y Él es fiel en completar la obra en nosotros. Y en el nombre de Él te damos las gracias. Amén.